Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Bienvenidos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó de irreductible la elección por voto popular de magistrados, de ministros, de jueces, es decir, de impartidores de justicia. Sobre el particular conversaremos con el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Usted lo sabe, nos encontramos con él cada semana. Mi querido Víctor, hola. Un placer, como siempre, querido Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes, igualmente. El presidente López Obrador no se ha salido ni un milímetro de todo lo que has previsto. Pues mira, Jorge, la verdad es que no tendría por qué salirse porque finalmente él lo dijo, él lo refirió justamente en la oportunidad anterior que nos encontramos, lo referimos. No tenemos por qué sorprendernos, Jorge, de nada de lo que haga este y el actual gobierno, que será prácticamente el mismo. Lo han venido refiriendo y en ese sentido, bueno, pues no tendríamos por qué sorprendernos de algo que el presidente anunció, que refirió, que dijo y que finalmente, insisto, la mayoría de los mexicanos refrendaron en las urnas. Aunque, mm, pues el Instituto Nacional Electoral no tuvo piso parejo, por lo menos así lo denunció la ex candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, y en voz de ella misma fue muy fuerte la intervención de la delincuencia organizada, la presión de los delincuentes organizados sobre la ciudadanía en ciertos estados, querido Víctor. Sí, por supuesto, lo dijimos también, querido Jorge, se vivió una elección de Estado en el que el presidente de la República, aprovechando los espacios públicos, todos los días, un día sí y otro también, se dedicó a hacer propaganda política en favor de su candidata, en favor de su partido, violando absolutamente todos los códigos éticos y legales, pero bueno, pues finalmente era algo que se sabía. La intervención también de la delincuencia organizada, en fin, la ex candidata opositora, desde luego que tiene razón en estas manifestaciones, pero no era nada nuevo, todos, absolutamente todos lo sabíamos y desde luego también la oposición y sin embargo carecieron, creo yo, de el talento y de la fuerza para poder enfrentar una elección como la que vivieron. Tienes razón y tienen razón ellos a todas luces, desequilibrada, desigual, desproporcionada, pero bueno, pues finalmente eso era una realidad. Y en el tema de las elecciones del Poder Judicial, tanto federal como de los estados, querido Jorge, vamos a vivir una circunstancia muy similar, pero el problema real no lo veo yo en cuanto a la votación que la mayoría de los mexicanos hagan o hagamos por los miembros del Poder Judicial. Me parece que reducir el problema simplemente a que los ciudadanos, la mayoría o la inmensa mayoría de ellos desconocedores de la labor judicial, los elijan, es lo de menos. Me parece que hay problemas mucho más sensibles, mucho más delicados, querido Jorge, que atentan contra la independencia del Poder Judicial, que es fundamental en un Estado de Derecho y en una democracia. ¿Cuáles son esos problemas, querido Víctor? Pues mira, querido Jorge, entre muchos otros, establecer o tener claridad respecto a quiénes van a patrocinar esas campañas políticas, qué es lo que van a ofrecer los distintos miembros o eventuales miembros del Poder Judicial. Desde luego también la, digamos, nula exigencia en cuanto a los perfiles, señalar requisitos simplemente como la edad y poner 10 años de experiencia
como abogado sin que se tenga ningún tipo de experiencia en la labor jurisdiccional. No hay forma de blindar, o por lo menos yo no la advierto, de blindar la intervención de grupos de la delincuencia organizada. En fin, me parece que hay problemas muy delicados, querido Jorge, que lo que traerán como consecuencia es que aquellos que ganen las elecciones lo ganarán no por el voto de los ciudadanos, sino por aquellos que intervengan en las diferentes campañas que aseguren una, digamos, posición de victoria o ganadora. Y entonces los órganos jurisdiccionales o los titulares de los órganos jurisdiccionales les deberán el puesto a ellos y habremos perdido la imparcialidad fundamental que es, digamos, pilar de una democracia y de un Estado de Derecho. Al presidente López Obrador le conviene tener a ministros, a magistrados y a jueces que le deban el favor, por si las dudas, ¿no? Por lo que Sí, se ha dicho de él, de sus hijos, etcétera. Querido Víctor, y a la delincuencia organizada, pues también, ¿no? sí, claro, por supuesto. Mira, el presidente siempre ha hablado de dividir, digamos, a la política de los factores reales de poder. Hoy lo que el presidente y esta reforma hace es poner a merced de esos factores reales de poder a los jueces, a los ministros y a los magistrados. Eso es lo que está haciendo, querido Jorge. Dependerán de quien los haya puesto. Y si creemos que quienes los ponemos somos los ciudadanos, estaremos en un gravísimo error. Quienes los pondrán serán justamente el poder político, el poder económico y el poder de la delincuencia organizada. A ellos y a nadie más servirán. Si el presidente pretendía, que yo creo que es un discurso completamente falaz como los que todos conocemos o por lo menos algunos advertimos, lo que logrará es exactamente eso, tener un poder judicial que le deba el puesto, que le rinda a él y al poder ejecutivo y desde luego también a los poderes fácticos, económicos y delincuenciales que en este país cada vez son más, digamos, importantes y abarcan más partes del territorio nacional. En conclusión, para todos estos poderes, impunidad, y para quienes votarán agradecidos por recibir 6,000 pesos cada 2 meses, cuando se peleen con el Estado y cuando el Poder Judicial les diga que no, a ver qué pasa, ¿no? Y lo digo con todo respeto porque hay mucha gente que sí necesita ese dinero. Sí, mira, Jorge, la verdad es que es muy difícil, para concluir, es muy difícil criticar a aquellas personas para quienes 3,000, 4,000 o 5,000 pesos representan una parte sustancial de su ingreso. Pero a quien sí hay que criticar, Jorge, a quien sí hay que señalar como una política perversa, maliciosa para el país, es justamente a la administración pública que promueve esto. Lo dijiste muy bien, cuando tengamos que enfrentarnos al gobierno, cuando tengamos necesidad de acudir a un servicio de salud, cuando tengamos necesidad de seguridad, esos 5,000, 6,000 o la cantidad que sea no nos alcanzarán y entonces caerá en nosotros la reflexión de si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Querido Víctor, gracias, como siempre. Oye, el lunes van a dar a conocer los resultados de la encuesta de Morena. Ya sabemos cómo van a salir los resultados, pero ¿te parece si platicamos el martes? Por supuesto, con mucho gusto, querido Jorge. Cerrado, un abrazo. Abrazo a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias también a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, por haber concebido esta serie de entrevistas con el maestro en Justicia Federal Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Y sobre todo, gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa.
Si puede, dele un me gusta. Si puede, ponga un comentario, aunque sea contrario a lo que exponemos. Solo le pido respeto. Se vale ser críticos, por supuesto, pero con respeto y argumentos. Es lo que le pido. Y también le solicito que pues esté pendiente de nuestra próxima emisión aquí en Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Hasta entonces.